Lunes, 14 horas. La casa principal de una mansión junto a la cuesta. Un llanto que calaba los cristales venía del cuarto de las niñas y cortó la tarde como un cuchillo en agua tibia. El sonido era fino y persistente, un lamento que rasgaba la calma del jardín con sus fuentes y los relojes de pared. Había perfume caro flotando en los pasillos, un olor a madera encerada y a colonia que parecía querer ocultar algo. Lucía dejó la bandeja temblando, escuchó ese llanto y supo que su vida ya no sería la misma. Los zapatos de charol resonaban en el pasillo como pasos de otra vida, y la presencia de la fortuna, encarnada en el señor de la casa, llenaba cada habitación con una gravedad fría. ¿Por qué lloraban las gemelas cada noche? ¿Y qué haría la sirvienta para que, de repente, el llanto cesara? Fue la pregunta que puso a toda la mansión en vilo. Lucía se acercó a la cuna, posó la mano sobre una frente caliente, respiró el olor a leche madura y, sin poder creer lo que hacía, tomó una pequeña botella etiquetada con una nota ilegible y la cubrió con su pañuelo. Esa noche algo se rompió, y algo más empezó, y el silencio que vino después añadió una duda que nadie en la casa podría ignorar. La casa tenía rutinas precisas y nombres que la sostenían. Marta, la ama de llaves, llevaba 20 años marcando horas y llenando tazas de té. Javier, el mayordomo, abría y cerraba puertas con una rigidez que mostraba lealtad al patrón. El señor Esteban Alvarado, viudo millonario, dictaba decisiones desde su despacho con la autoridad que da el dinero y la pérdida reciente de una esposa. La doctora Elena Ruiz revisaba horarios de medicación y fichas con lentes que brillaban como bisturís. El inspector Miguel Soto apareció una tarde con papeles y una mirada que pedía respuestas. Ana Torres, periodista local, esperaba detrás de la verja con una grabadora caliente. Rosa, la hermana de Lucía, enviaba mensajes que llegaban como pequeños clavos en su pecho. La abogada Patricia Gómez preparó su carpeta antes de que empezaran las acusaciones. Cada nombre llevaba una voz, una rutina, un olor y una lealtad que en apariencia era inquebrantable. Las gemelas dormían en un cuarto que olía a jabón infantil, con cortinas que dejaban pasar la luz en franjas, y la vida diurna de la mansión transcurría como siempre: jardineros, comidas servidas, reuniones discretas con médicos y abogados. Pero bajo esa superficie había papeles rotos y una libreta escondida que registraba dosis, horarios y manos que cambiaban pomos y jeringas como si fueran objetos inofensivos. Lucía tenía una historia que explicaba su presencia en la casa y su decisión de actuar. Había llegado 2 años antes buscando trabajo y un techo, tras perder a su madre en un pequeño pueblo. En su pueblo, aprendió a curar con infusiones, a reconocer fiebre por el roce de la frente, a calmar con sus historias. Su carácter era templado por la necesidad, y en la ciudad aprendió a medir su voz para no desafiar a los poderosos. Dejó atrás un hijo que quedaba a cargo de su hermana Rosa, lo que la hacía obsesiva con la idea de estabilidad. Su pasado incluía una pérdida de un embarazo, una noche fría en la que juró no volver a sentir la vulnerabilidad que sintió entonces. Lucía trabajaba con precisión, sabía doblar sábanas como si creciera con ellas, y su mano había ganado la suavidad práctica de quien cuida cuerpos ajenos. Sus recuerdos del pueblo olían a pan recién horneado y tierra mojada, y cuando cantaba en la cocina, la voz se llenaba de estas imágenes como si fueran bálsamos. Esa mezcla entre fragilidad y determinación la convirtió en una figura improbable para lo que vendría, una mujer humilde con la capacidad de tomar decisiones radicales cuando las noches eran eternas y las gemelas no dejaban de llorar. El antagonista principal no era solo una persona, sino un conjunto de privilegios que se manifestaban en una figura concreta. El doctor Raúl Méndez, médico de confianza de la familia, había sido recomendado por amigos de la alta sociedad y cuidaba a las niñas con recetas que parecían de una ciencia superior. Su sonrisa medía distancias, su bata blanca mantenía manchas invisibles, su historial mostraba éxitos en tratamientos privados. Detrás de la bata había ambición y una forma de ver a los pacientes como casos que reforzaban su reputación. Era elegante, con manos que sabían dónde tocar para tranquilizar y dónde firmar facturas. Su relación con el señor Alvarado era de mutua conveniencia y el hospital privado donde trabajaba funcionaba como una extensión de la mansión cuando hacía falta. Rumores de errores pasados circulaban en voz baja y algunos colegas lo consideraban precipitado, otros lo envidiaban por sus conexiones. Ese equilibrio de respeto público y sospechas privadas fue el terreno donde creció la tragedia, una mezcla de autoridad médica y cálculos que harían tambalear la vida de todos.
La rutina de la mansión se interrumpió una tarde cuando una pequeña mejoría cambió la percepción de todos. Las gemelas, que habían pasado semanas inquietas, se durmieron sin llorar por varias horas tras una noche en que Lucía, cansada y desesperada, ofreció una mezcla tibia que sacó de un frasco guardado en alto. El olor a manzanilla y a leche caliente llenó la habitación y por primera vez los rostros de la casa se relajaron. Marta entró y notó el silencio. Javier cerró los ojos al oír el respirador más pausado, y el señor Alvarado sonrió como si por un momento el mundo le permitiera respirar. Hubo un alivio que sonaba a victoria y una esperanza que desarmó miedos. Esa calma momentánea plantó la semilla del conflicto, porque lo inexplicable se volvió una prueba. ¿Cómo una mujer humilde podía lograr en una noche lo que la medicina no había conseguido en semanas? El olor a colonia seguía en los corredores, y la libreta de horarios debajo de la almohada permanecía como algo que nadie había querido revisar. La tensión se condimentó con preguntas que muchos evitaron formular, por respeto o por miedo. No pasó mucho tiempo hasta que las primeras sospechas aparecieron como grietas en el mármol. Una nota en la libreta de medicación, una franja de papel con la palabra frasco al lado de un horario, llamaron la atención de la doctora Elena. Al revisar registros, encontró inexactitudes en las dosis y señales de entregas que no constaban en facturas. En su informe inicial, anotó que la jeringa tenía marcas de haber sido manipulada más veces de lo habitual. La presencia de una pequeña etiqueta arrancada en un frasco vacío encendió alertas. Reunieron a la plantilla en el comedor y las preguntas comenzaron con suavidad y fueron subiendo de tono. El inspector Miguel Soto pidió verbalizaciones, Javier negó haber tocado las medicinas, Marta recordó ver a Lucía buscando algo en el armario de primeros auxilios. Lucía explicó que solo había tomado una mezcla casera para calmar a las niñas, que no sabía de fórmulas peligrosas y que su intención era solo protegerlas de noches interminables. La conversación se volvió un intercambio de miradas, voces y silencio. La periodista Ana Torres buscó una declaración para su nota, la abogada Patricia Gómez observó desde la distancia reuniendo pruebas posibles, mientras vecinos como Ricardo murmuraban consignas moralizadoras. La casa se llenó de versiones y cada testimonio creó un mapa de sospechas que apuntaba hacia lo inesperado. El conflicto escaló hasta la acusación formal. Una noche, después de que las gemelas sufrieran una crisis que las llevó a urgencias, la policía llegó con una orden de registro. Fueron escenas públicas de humillación. Lucía fue señalada en el umbral mientras los fotógrafos captaban su rostro empañado de lágrimas. El señor Alvarado miraba con el rostro encajado en una mezcla de traición y necesidad de encontrar culpables. Hubo gritos en el pasillo, productos esparcidos, frascos sobre la mesa como evidencias. La acusación era de envenenamiento mediante sustancias que alteraban el sistema respiratorio de las niñas. Las palabras denuncia y custodia resonaron en la casa. Un momento de tensión se extendió por más de 10 minutos, en los que todos esperaban la respuesta de Lucía. Ella se defendió en voz baja y dijo que solo quería que las niñas durmieran, que había mezclado remedios caseros y que jamás quiso hacerles daño. Javier, Marta y Rosa ofrecieron versiones dispares, algunos para proteger, otros para distanciarse. El juez dictó la separación inmediata de las gemelas de la custodia temporal de la familia mientras se esclarecía la situación. La mansión, que antes ofrecía seguridad, se transformó en escenario de una tragedia pública. La crisis hospitalaria mostró el costo humano real. Las gemelas ingresaron a terapia intensiva con respiración asistida y monitores que pintaban líneas que parecían latidos del tiempo. En el hospital público, la sala olía a desinfectante y a café viejo, a voces mantenidas en un susurro casi religioso. Los médicos ordenaron pruebas toxicológicas, análisis de sangre y pruebas de suero que tardarían días en dar resultados definitivos. Una descripción técnica del procedimiento toxicológico fue necesaria para entender lo que venía. Se extrajeron muestras de sangre y orina a las niñas, se enviaron al laboratorio forense donde técnicas de cromatografía y espectrometría de masas buscaron residuos de compuestos exógenos. El laboratorio comparó picos y huellas con bases de datos, verificó metabolitos y tiempos de semivida y emitió un informe que precisó trazas de sedantes no prescritos. Ese informe, en torno a 300 palabras técnicas, describía con claridad que la presencia de un agente sedante atípico en el organismo de las niñas no correspondía con las recetas oficiales del Dr. Méndez. La familia entró en pánico, la prensa respiraba cada filtración de información, y la mansión quedó como un cascarón observando desde lejos.
Mientras la investigación avanzaba, un patrón de contradicciones emergió en declaraciones y registros. La libreta de la que nadie había querido hablar apareció finalmente en un cajón. Contenía anotaciones en letra apurada, con horarios, pequeños símbolos y la palabra jeringa junto a una frase tachada. La investigación inicial puso en evidencia que ciertos frascos desaparecían de la farmacia privada de la casa y que el inventario no cuadraba. La doctora Elena confrontó al doctor Méndez en su despacho y lo que fue un diálogo de cortesía se transformó en una serie de preguntas cortantes. Escena principal con muchas voces, cada línea cargada de tensión, se desarrolló en el salón con 13 intercambios que pusieron a prueba voluntades. Doctor Méndez dijo que sus recetas eran impecables, Elena respondió que había irregularidades, Miguel pidió ver facturas, Ana preguntó si habría filtraciones a la prensa, Patricia recordó los protocolos de custodia. Lucía observó desde la puerta y sintió el peso de todas las miradas. Ese momento de confrontación, largo y lleno de detalles sensoriales, tuvo el sonido de tazas que tintineaban, el olor a papel viejo, la textura granulada de la libreta en las manos de Elena y un silencio que cayó como una cortina cuando alguien mencionó la palabra denuncia. La prensa convirtió la historia en un espectáculo. Titulares hablaban de la mucama que calmó a las gemelas y de la traición que resonaba en la alta sociedad. La población se dividió en juicios públicos y Ana Torres consiguió declaraciones que encendieron la opinión. Un momento de tensiones mediáticas se sostuvo con imágenes de la casa, la verja cerrada y el coche oficial estacionado en la entrada. Las redes sociales se llenaron de opiniones que dejaban poco espacio a la duda. Algunos defendían a Lucía, señalaban la precariedad de su vida y recordaban que muchas veces los cuidados vienen de manos humildes. Otros pedían castigo y la relacionaban con palabras fuertes como culpable e incapaz. Esa polarización aumentó la presión sobre la investigación y sobre el juez. Mientras tanto, la abogada Patricia insistía en la presunción de inocencia y pidió análisis complementarios. En la fase de acusación y detención, la escena fue dura. Lucía fue arrestada y puesta bajo custodia, con esposas que apretaban sus muñecas y con una jaula de miradas que la acompañó. En la celda temporal, describió la noche en que mezcló remedios y dijo que no comprendía cómo algo tan simple podía convertirse en tragedia. La policía interrogó a fondo a cada testigo. Hubo un momento de tensión de aproximadamente 600 caracteres en el que las preguntas se hicieron punzantes y el aire de la sala pareció espesarse. Marta lloró en la cocina al recordar que había visto a Lucía con el frasco. Javier se mantuvo rígido. Rosa envió un mensaje de apoyo que llegó tarde. El señor Alvarado pidió que se hiciera justicia y el pueblo exigió respuestas. Las cámaras recogieron el llanto de Lucía que repetía una y otra vez que solo quería que las niñas durmieran y que no imaginó las consecuencias. Los procedimientos forenses siguieron su curso con precisión clínica. El laboratorio forense emitió un informe intermedio que listaba compuestos detectados, concentraciones y tiempos de administración estimados. Técnicos explicaron que para confirmar intoxicación era necesario correlacionar niveles en sangre con síntomas observados, revisar restos en frascos y examinar agujas con trazas. Se hizo un protocolo de cadena de custodia para asegurar que las pruebas no fueran manipuladas, y un perito independiente analizó las jeringas y frascos para encontrar huellas digitales o residuos de mezclas caseras. Este bloque técnico, de 300 caracteres aproximadamente, detalló con claridad que la evidencia mostraba presencia de sedantes, pero que no se podía señalar al autor sin una prueba directa que vinculara manos y objetos. La precisión de estos pasos fue presentada a la Corte como esencial para garantizar justicia. La crisis llegó al clímax cuando una grabación de seguridad salió a la luz. En ella se veía a la doctora Méndez entrar al cuarto con una bandeja y salir unos minutos después sin ella. El video mostró movimientos que parecían rutinarios, pero al reproducirlos a cámara lenta se vio una pequeña manipulación en el borde de un frasco. La defensa intentó argumentar que las imágenes no probaban intención, pero la fiscalía sostuvo que la suma de indicios era concluyente. Un interrogatorio final con la doctora tuvo 14 intercambios, tensos y reveladores. La fiscal la empujó con preguntas directas, el doctor Méndez intentó explicar protocolos, la doctora Elena aportó registros que no concordaban, Lucía pidió hablar y dijo que necesitaba que la verdad saliera a la luz.
En un momento de ruptura emocional, el doctor Méndez bajó la mirada y admitió haber administrado una dosis extra pensando que era necesaria para estabilizar a las niñas, aunque sus palabras no hicieron más que complicar el panorama. La confesión pareció un alivio y al mismo tiempo una punzada. Tras la confesión, las consecuencias legales y sociales se desplegaron. El doctor fue suspendido de su licencia. El juez abrió un proceso que buscaba medidas contra la negligencia y manipulación de medicamentos. La familia Alvarado enfrentó demandas y la opinión pública discutió la responsabilidad de quienes delegan cuidados. Lucía fue liberada temporalmente gracias a la intervención de la abogada Patricia, que demostró inconsistencias en la cadena de custodia inicial. La casa volvió a una calma extraña, con puertas que se cerraban sin fuerza y con la presencia de cámaras que ya no solo protegían, sino que juzgaban. Algunas relaciones se fracturaron para siempre, otras buscaron reparaciones tímidas. El señor Alvarado pidió perdón en una rueda de prensa, con la voz rota por la culpa y la pérdida de la confianza que había depositado en sus cercanos. Un momento de tensión emocional giró en torno a la decisión del padre de asumir responsabilidades públicas y reorganizar la custodia. El epílogo contó lo que sucedió en el tiempo que siguió al juicio. A un mes, la imagen era de cuidado y recuperación. Las gemelas estaban fuera de la terapia intensiva, con respiración estable y sonrisas que poco a poco volvieron a asomarse. Lucía pudo visitarlas con supervisión y sintió que la vida le devolvía algo de lo que había parecido perdido. En ese primer mes se documentaron visitas regulares de la abogada Patricia y de la doctora Elena, que intentó enmendar su error profesional contribuyendo a un programa de concientización sobre medicación en cuidados domésticos. La familia Alvarado convocó a un comunicado público en el que anunció cambios en los protocolos de medicación y entregó un fondo para apoyo de familias en situaciones similares. La prensa cubrió la evolución con un tono más reparador. Lucía recibió apoyo económico temporal y la hermana Rosa pudo llevar a su hijo a la ciudad para visitarla. La mansión siguió con sus puertas abiertas, pero con un nuevo reglamento de control y registros más exactos. A los 3 meses, la escena había cambiado hacia la reconstrucción. Las gemelas comenzaron terapia ocupacional y sesiones de juego para superar el trauma de la hospitalización. La comunidad se movilizó para donar libros y juguetes. El doctor Méndez enfrentó un proceso de revocación de licencia médica y fue citado por el colegio médico para responder por su conducta. La abogada Patricia impulsó un litigio que buscaba no solo reparación para Lucía, sino establecer protocolos obligatorios en domicilios de alto riesgo. Ana Torres publicó una pieza investigativa que destacó fallos en supervisión y declaró que la historia era un llamado a la responsabilidad. Lucía encontró un trabajo que la acercó a su vocación de cuidado en un centro comunitario que ofrecía apoyo a madres trabajadoras. La opinión pública empezó a ver la historia con matices y algunos testimonios de vecinos mostraron empatía hacia la trayectoria de Lucía. Mes a mes, la narrativa pública fue cambiando de un juicio inmediato a una reflexión sobre sistemas fallidos. A los 6 meses, hubo un cierre relativo. El doctor Méndez fue sancionado y se le prohibió ejercer en centros privados mientras duraba el proceso legal. La familia Alvarado instauró nuevas reglas, contrató un nuevo equipo de enfermería con protocolos transparentes y creó un registro de cuidados meticulosos. Control de medicinas accesible a todos los empleados. Lucía fue formalmente exonerada de cargos gracias a la suma de pruebas y recibió una oferta para trabajar en el centro comunitario de manera permanente, con ayuda para trasladar a su hijo. La mansión abrió sus puertas para sesiones de capacitación sobre manejo de fármacos y cuidados infantiles, un gesto de reparación simbólica que no borraba el daño pero buscaba evitar repeticiones. La comunidad celebró un acto simbólico en el que las gemelas, ya recuperadas, jugaron en un jardín lleno de donaciones. La frase final que quedó en la memoria fue que la verdad había tardado, pero que la justicia y la reparación no eran iguales que el olvido. La experiencia transformó vidas, sembró protocolos y dejó una pregunta abierta sobre cómo las diferencias de poder moldean el destino de los más vulnerables. Ahora te pregunto a ti, espectador, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que la justicia finalmente encontró su camino o que la verdad se acomodó a las capacidades de quienes tenían voz y
y recursos. Deja tu opinión en los comentarios, empezando con armada si piensas que hubo una trampa, o con culpable si crees que la intención fue clara. Tus palabras ayudan a construir un diálogo que a veces la prensa no puede lograr. Y si quieres que contemos casos similares sobre cuidado, poder y reparación, suscríbete para no perder el próximo episodio. Volvemos a la historia ahora para repasar las pruebas que realmente hicieron la diferencia y escuchar las voces que cambiaron de opinión en el camino. La historia de las gemelas del millonario viudo y de la sirvienta que hizo lo inesperado no es solo un caso de culpabilidad o inocencia. Es una lección sobre cómo la fragilidad humana puede encontrarse con la opulencia y cómo las decisiones, por humildes que parezcan, pueden desencadenar tormentas que exigen respuestas técnicas y morales. Si te conmovió esta historia, comparte tu perspectiva. Inscríbete para más relatos que unen corazón y ley. Y recuerda que detrás de cada titular hay vidas que esperan reparación. ¿Se hizo justicia al final? Cuéntanos en los comentarios y acompáñanos en la próxima historia.